Buenos días, hermanos. En esta mañana que Dios nos permite alabar y glorificar su santo nombre, a través del estudio de su palabra, a través del agradecimiento de ese sol maravilloso, ese cielo claro, resplandeciente, esa bella naturaleza, obra de las manos de Dios. En esta oportunidad Él nos permite leer su palabra y para ello vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites hoy leer tu palabra santa, porque hoy nos has dado un día más de vida, porque hoy, mi Dios, nos permites contar con las horas de este día, más el mañana a nosotros no nos compete. Bendícenos, Señor, sé nuestro invitado especial. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. 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 Hermanos, vamos a seguir hoy con ese deseo ferviente de ayer, de hace mucho tiempo, desde que conocemos el mensaje de la palabra de Dios. Dios siembra en nuestro corazón ese deseo de alabar y glorificar su nombre, de estudiar su palabra, de compartir lo que Él nos da a nosotros, porque qué malo sería que dando de bien y de gracia recibimos, nosotros no compartimos. Esto el Señor nos lo demandará. Por la misma razón, hoy vamos a compartir con ustedes del libro sagrado, de la palabra de Dios, en el libro de Marcos, en su capítulo 16 y su verso 16. Vamos a leer el 15 para tener un mensaje completo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues hablábamos ayer acerca de las bendiciones del Señor y decía una decisión. Estaba hablando de una decisión. Vamos a seguir con relación a esa decisión. Leyendo el libro de Marcos, el verso 15 dice, capítulo 16, y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La criatura es la creación, es la obra de las manos de Dios. Esas criaturas que Dios hizo a su imagen y semejanza, al ser humano, a ustedes y a mí. Predicad el evangelio. Es un mandato que nos ha dejado a nosotros. Si hemos conocido y de gracia hemos recibido las bendiciones del Señor a través del mensaje de la palabra y de sus ordenanzas, es obligación nuestra dar a conocerlo a nuestros semejantes, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, incluyendo a los adultos que aún no han llegado a dar este paso tan decisivo, una decisión de vida o muerte. Decía el mensaje hoy. Hoy vamos con este seguimiento para entender esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. El que creyere, dice el verso 16, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa última parte, pondrán sus manos sobre los enfermos, no necesariamente es el hecho de colocar las manos. Lo más importante es creer y
obedecer. ¿Por qué en nosotros no se cumplen estas partes del mandato divino? Porque no creemos y tampoco obedecemos. Decimos, yo fui bautizado, pero ni tenemos la idea que en el momento de salir de las aguas bautismales, el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros. Razón por la cual somos separados, somos apartados para el servicio de Dios. Estamos usando esa bendición y esa oportunidad que Dios nos da, ese privilegio que nos da, de poder recibir el Espíritu de Dios después de salir de las aguas bautismales, cuando nueva criatura somos. Las cosas viejas quedaron atrás. Hoy nueva criatura somos, por cuanto debemos de servir a Dios. Todo lo malo, toda la mancha de pecado de ayer, al morir y ser nueva criatura, saliendo de las aguas bautismales, Dios nuestro Padre Celestial olvida todo lo malo que hicimos, siendo Él nuestro Padre. Dios es amor, cosa que nosotros no olvidamos, por cuanto mantenemos el pecado y no nos separamos del pecado. No podemos servir a Dios con ese cuerpo lleno de pecado. No podemos obedecer a Dios porque el pecado nos domina. No podemos hacer la voluntad del Padre antes que la nuestra. Este es el mensaje de hoy. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No solo es de bajar a las aguas, salir, solo una remojada y salir a vivir con el mismo pecado de ayer, a seguir haciendo los malos hábitos de la desobediencia. No. Si nos bautizamos es porque vamos a obedecer a Dios nuestro Padre. Vamos a hacer la voluntad del Padre antes que la nuestra, porque Él olvidó todos nuestros pecados. Pero nosotros también debemos olvidar hacer lo malo, dejar de hacer lo malo, como fue el consejo para la mujer samaritana. Vete y no peques más. Ella era pecadora igual que nosotros. Pero no dijo, vete y vuelve a pecar y me vuelves a buscar. El Señor dijo, vete y no peques más. Ese es el mensaje para nosotros. Salimos, nacimos de nuevo. Sirvamos a Dios en obediencia para que este cumplimiento de las promesas que Dios nos da sean eficaces en nosotros. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Necesitamos creer para que esas señales puedan ser hechas realidad, porque creemos y obedecemos. Pero si solo nos bautizamos y no creemos y no obedecemos la ley de Dios, ¿cómo puede cumplirse esa bendición en cada uno de nosotros? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. O sea, sacarán la enfermedad con la oración, el ayuno, la dedicación, la obediencia a Dios antes que la nuestra. Hablarán nuevas lenguas. No quiere decir que aquellas lenguas nativas son las que vamos a hablar cambiando. No, al contrario, las nuevas lenguas que están escritas en la palabra de Dios, de esto estaremos hablando para que nuestro crecimiento espiritual vaya en aumento, esa fe sea firme. Esa justificación que alcanzó Abraham por su fe pueda ser alcanzada en nuestros tiempos, porque la Biblia no dice que solo Abraham, el Señor dice que no hace excepción de personas. Todos, pequeños, grandes, niños, ricos y pobres, todos, jóvenes y adultos, alcanzaremos esta bendición únicamente. ¿Cuál es la clave? La obediencia, la lealtad a Dios. Dios quiere personas que no se compren ni se vendan, mujeres y hombres que tengan esa capacidad
de dar el mensaje conforme está escrito en la palabra de Dios, no cambiando ni una sola palabra. Tomarán en las manos serpientes. ¿Cómo perderíamos el miedo? Porque todos le tenemos miedo a las serpientes. ¿Cómo vamos a perder el miedo? Con fe. Pero eso no quiere decir de que no nos preparemos y solo por probar, por tentar a Dios, vamos a tomar una coral, una cobra, y esa cobra nos come. Nos terminamos completamente, porque solo estamos probando si lo que dice la Biblia es cierto. No, la prueba en nosotros es la obediencia, la lealtad a Dios. Dar a conocer el mensaje, entregar nuestra vida a los pies de Cristo para que Él nos dé ese crecimiento espiritual, para que Él pueda darnos ese don de lenguas espirituales que solo las encontramos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Esas son las nuevas lenguas. No probemos al Señor haciendo cosas malas que creemos que Él nos va a librar. No, la obediencia y la fe es la señal de que el Señor en un momento vamos a tener estas pruebas cuando Él lo diga, no cuando usted y yo lo decidamos. Que ni siquiera nos entregamos a Dios en oración al levantarnos y al acostarnos y vamos a meternos en la boca de la serpiente, definitivamente nos va a tragar. Nos va a comer la serpiente. Ahí se termina la vida para nosotros, porque solo estamos probando y a Dios no se toca. A Dios se le obedece y se le rinde adoración y servicio. Tomarán veneno mortal, tomarán algo mortal, algo venenoso, no porque quieren, sino porque pudieron haber tenido el accidente o se lo dieron y no morirán, dice. ¿Para cuándo es esta preparación? Para aquel tiempo que estemos en el tiempo que dice Daniel capítulo 12, en los tiempos y la mitad del tiempo, 3 años y medio, en aquel tiempo de la persecución, en aquel tiempo de la imposición de la ley dominical. No es hoy. Así que mis hermanos, no, que porque lo escuchamos vamos a buscar una serpiente y la vamos a tomar. No, es el mensaje que entendamos la obediencia que debemos rendir a Dios, la obediencia de aprender a hablar nuevas lenguas a través de la palabra de Dios. Que el que es bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo vamos a alcanzar esto si aún ni creemos? Ni sabemos que al salir de las aguas bautismales recibimos el don del Espíritu Santo, y esto lo vamos a entender solo a través del estudio de la palabra. Entonces vamos a seguir estudiando. Hoy vamos a seguir hablando de esta palabra santa. Y dice, era esta una decisión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano, así al mismo nivel de Faraón, que no creía, había un padre en la historia que no obedeció la marca en los dinteles de la puerta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esa marca en los dinteles de la puerta, porque así pasaría el ángel destructor, el ángel de la muerte. No tocaría esa casa porque ahí había obediencia. Pero ¿qué pasó con esta familia que sí era del pueblo de Israel, pero no obedeció? Y el primogénito estaba tan preocupado, era lo que mencionábamos en el estudio de ayer. Y el primogénito se levantaba a cada momento, preguntaba, ¿ya mataron el cordero? ¿Y ya mancharon la puerta? Y al final los padres se enojaron y le dijeron, tú sabes, Dios conoce tu corazón. ¿Alguna vez en nuestro medio se ha repetido esa frase? Dios conoce mi corazón. Dios nos va a salvar por lo que somos, no por lo que nos ponemos. Por lo que somos, no por lo que nos comemos. Eso lo repiten muchas personas, lo repiten muchas veces.
¿Dios conoce nuestro corazón? Sí, Dios conoce lo más profundo y pecaminoso del corazón suyo y el mío. Sí, Dios lo conoce. Pero nosotros debemos de ser responsables en la obediencia y hacer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y para hacer todas las cosas que el Señor nos ha mandado es, en primer lugar, obedecer su ley. Ese es un mandato divino. Pero dice, quiero hacer un corto recordatorio. Le preguntó en tal situación, le pregunto en tal situación, ¿qué haría usted? ¿Iría a dormir plácidamente sabiendo que en pocos minutos pasaría el ángel con la plaga de muerte, siendo usted el primogénito? ¿Iría a dormir tranquilo? Creo que sería una medida extrema para salvar la vida. Esa noche que pasaría el ángel destructor revisando si obedecieron o no, de igual manera hoy pasa el ángel preguntando si obedecemos o no obedecemos. Y esa muerte no es una muerte física, pero sí es una muerte espiritual. Decídete hoy que tu vida eterna, por tu vida eterna, esa vida eterna no depende de la decisión de nadie más, sino de ti mismo. La salvación es un asunto individual. No morirás si obedeces a esa situación, a esa decisión individual. No mires a tu vecino o a tu amigo. Cada uno tendrá que dar cuenta de su propia salvación. ¿Por qué la palabra nos menciona esto? Cada quien individualmente tiene que dar cuenta de su propia salvación. Nadie puede decirle a nadie, ni aun siendo los padres de familia, no te vas a bautizar. Hemos escuchado muchos mensajes donde los padres evitan a una niña o a un niño que no vayan a la iglesia, que no estudien la Biblia, que no se bauticen, pero esta es una decisión de vida o muerte, dice. Por favor, no dejes en manos de nadie más tu salvación. No dejes que te quiten el deseo de entregar tu vida a Cristo. Pues ahora entramos directamente, la evidencia externa, la sangre y el bautismo. Esa evidencia externa era la sangre del cordero manchada en el dintel de la puerta. Era una señal de obediencia. Pero hoy, como ya vino Cristo Jesús a derramar su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, el complemento de esa sangre es bautismo y sangre. Cristo Jesús ya derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, los suyos y los míos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Es esa evidencia externa, y esa evidencia externa es un pacto con Cristo Jesús, que es bajar a las aguas bautismales, el bautismo. Por otro lado, sí es cierto, tú puedes amar a Jesús en tu corazón, pero la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Esta fue parte de nuestra lectura bíblica. Se cree en el corazón, pero debe haber una evidencia externa. No era suficiente creer, tenía que haber sangre en la puerta, un testimonio público para aquel pueblo. No solo era de creer, yo creo en Dios. Pero si creo y le obedezco, debes poner la marca de la sangre en la puerta.
pero aquella familia no obedeció. ¿Y qué pasó? Tenía que morir el primogénito. Entonces, esa evidencia externa para nosotros hoy, si ya el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, esa es la evidencia de sangre para el perdón de nuestros pecados. No es suficiente creer. Hay que bautizarse como testimonio de fe en Cristo Jesús. Ese es el complemento, porque la sangre ya está, la sangre de Cristo Jesús. Pero ese testimonio de evidencia externa es el bautismo. Dios no estaba bromeando. A la medianoche murió todo aquel que estuviese en una casa donde no hubiese sangre. Y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo 14, 23. Está escrito en la palabra de Dios. Hoy ya no tenemos que matar el cordero de la Pascua para ser salvos. El apóstol Pablo dice que ya no tenemos que matar un corderito. Muy bien, qué difícil sería que cada uno de nosotros, habemos personas que nos dan miedo a hacerle daño a un animalito, pero en ese tiempo era para perdón de nuestros pecados. Con nuestras propias manos debíamos matar el corderito, cosa que ya vino a hacer Cristo Jesús para que nosotros no toquemos esa parte y no merecemos esa sangre preciosa que Él ha dado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Cree en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y demostrar nuestra creencia a través de una evidencia externa, el bautismo. Sigue siendo los pasos para la salvación. El bautismo es parte del paso para la salvación. Si bien es cierto que Cristo Jesús ya vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, pero tú y yo como humanos debemos de llevar ese compromiso con Cristo, que es el bautismo. Al salir de las aguas bautismales, ¿por qué tanta repetición? Porque solo a través de la repetición se llega al aprendizaje. Se recibe el don del Espíritu Santo, pero lo estamos disfrutando, lo apreciamos, lo respetamos, lo guardamos, lo cuidamos, obedeciendo la ley de Dios y haciendo todas las cosas que en ellas están escritas, o estamos haciendo la voluntad de nuestro corazón. Entonces no podemos ser salvos, porque si no obedecemos tampoco creemos. Entonces quiere decir que somos condenados. Pero el mandato divino es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 6, 16, 16. Encerrados, además de la sangre, que era evidencia de la creencia en el Cordero, los hijos de Israel tuvieron que pasar otra prueba de fe para ser realmente libres y salvos de la tiranía de Faraón. Ese mismo día, las huestes de Israel salieron de Egipto. Los egipcios lloraron a todos sus hijos primogénitos, pero pronto decidieron perseguir a los hijos de Israel. Venían con ira y con sed de venganza por la muerte de sus hijos. Israel se encontraba encerrado con montes alrededor, el mar de frente
y Faraón atrás. ¿Qué pasó, mis hermanos? Veamos, esa es parte de los testimonios que Jesucristo hace por cada uno de nosotros. Si nosotros ya no tenemos a Faraón atrás, enfrente del mar y encerrado en el bosque, pero si seguimos en los caminos del mundo haciendo la voluntad de nuestro corazón, sí estamos encerrados, con Faraón siguiéndonos, con el mar enfrente, y si nos metemos al agua nos ahogamos, y con el monte, que para dónde nos vamos. Pero dice, sigue diciendo, hubo gritos de desesperación, era una muerte inminente. Al parecer de ellos de nada había valido la sangre de la puerta para salvarlos de la última plaga. Si hoy morirán todos en manos de Faraón, aseguraban. Clamaron a Moisés y éste clamó a Jehová su Dios. ¿A quién clamaremos nosotros? No al vecino, no al anciano, no al pastor, no al papá, padre de familia. No, a Jehová nuestro Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos da lo que necesitamos en el momento que pedimos. ¿Qué contestó Dios? Marchen, sigan, caminen. Un mandato. Y sabemos que un mandato es una orden. Y la orden no se discute, sino se cumple. Ahí vemos el cumplimiento. Jehová respondió, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen. Éxodo 14:15. La única forma de salvación era marchar, y marchar de frente. Alguien podría decir, Señor, ¿me subiré a la montaña? No. La orden es marchen, sigan caminando. Señor, ¿voy a pelear con el faraón? Sería voltearse hacia atrás. ¿Y lo voy a vencer? No. La orden es marchen. Si nosotros hemos encontrado el mensaje, el Señor está diciendo, sigan estudiando, sigan adelante, sigan caminando, no se queden ni den pasos hacia atrás porque no son cangrejos, no se queden estancados porque no son tortugas, sigan adelante, sigan caminando, porque para eso os he dejado la luz, esa lumbrera mayor unida con la lumbrera menor. Siempre hay personas que tratan de inventar otros medios de salvación, pero lo importante es creer en Dios y actuar presentemente en obediencia al mandato. Es lo que les decía, un mandamiento se cumple. Las órdenes de Dios no siempre son bien recibidas para una gran locura, caminar hacia el mar, pero esa era la forma de salvación. Muchos tenían miedo porque no sabían nadar. Habían algunos que les temían a las fieras. Otros simplemente no compartían la idea, pero para salvarse tenían que hacerlo. ¿Qué significa eso? Si tenían miedo meterse al agua, porque no sabían nadar. Y el saber nadar es capacidad humana. Le tenían miedo a los animales, a las fieras, porque no había confianza en Dios. Le tenían miedo a la idea de seguir caminando si sabían que el mar era profundo. ¿Por qué había ese miedo, esa desconfianza? Porque no hay obediencia. Cuando nosotros tememos a algo es porque no obedecemos a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Obedezcan al mandato, marchen, caminen. Todo lo demás yo lo solucionaré, decía el Señor, porque solo estaba esperando que tuvieran fe y confianza. Pero ¿qué pasó? Dios había dicho al mar,
No había discusión, no había tiempo de pensar. La decisión debía ser rápida, o sea, obedecer. Cuando los hijos de Israel marcharon, entonces se abrió el mar y pasaron en seco. ¿Por qué se abrió el mar? ¿Por qué marcharon? Porque Moisés les dijo, caminen. Dios le daba el mensaje a Moisés y Moisés obedecía y lideraba a ese grupo de gente, esa cantidad de gente. Así que, mis hermanos, debemos tener fuerza, valor, obediencia en primer lugar. Obedecer a Dios, porque todo lo demás vendrá con la voluntad de Dios si buscamos el reino de Dios en primer lugar. No cuestiones los métodos de las ordenanzas de Dios. No hay que cuestionar el mandato divino. Si Él dice, no hagas esto, no hay que hacerlo. Y cuestionar es preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esto? Esa es la forma de cuestionar que hay en nuestro medio. El padre familiar manda y todavía le preguntan, ¿por qué me mandas a mí? La madre ordena y le dicen, ¿por qué no lo haces vos? ¿Por qué me estás mandando a mí? Dios da un mandato y los hijos deben de cumplir, si son hijos. Porque si somos llamados hijos de Dios, debemos cumplir sus leyes y obedecer. Bautizados en el mar, dice. El apóstol Pablo, haciendo referencia a esta experiencia, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, aquella nube que nos dirigía en el camino, y todos pasaron en el mar, cuando se abrió el mar, y pasaron en seco por obediencia y por la fe de Moisés. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 1 y 2. ¡Qué bendición que nosotros podamos entender este mensaje! Pero bendición más grande sería que nosotros podamos obedecer este mandato. Fueron bautizados en el mar después de haber creído en la sangre del Cordero. Los israelitas tenían que ser bautizados. Los requisitos de salvación no han variado desde los días de Israel. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de creer en el Cordero de Dios, debemos entrar en el mar de la salvación, o sea, bajar a las aguas bautismales para morir al pecado y nacer como nueva criatura. Entre nosotros tenemos hermanos que creen en Cristo como Salvador. Dios conoce su corazón. Él sabe que ya le aman, pero Dios ha pedido una evidencia externa. ¿Y cuál, mis hermanos, es esa evidencia externa? Esa evidencia externa es el santo bautismo. No es suficiente creer. El corazón, en el corazón, si de verdad amas a Dios, debes poner la sangre en el dintel y debes entrar en el mar de las aguas del bautismo. Si queréis entrar al mar del bautismo y deseas que oremos por tu decisión para confirmar tus decisiones, puedes ponerte en las manos de Dios para que pueda dirigir Dios esa decisión. Cada uno de los que aún no están bautizados, cada uno de los que aún fueron bautizados y quebrantados los mandamientos, haciendo la voluntad de su corazón antes que la voluntad del Padre, podemos ponerlos en las manos de Dios a través de la oración en este día, para que decidan recibir a Cristo en su corazón y poder entregar su vida con evidencias en las aguas bautismales.
Que Dios les bendiga en esta mañana. Que este mensaje sea un recordatorio. Que no porque ya fuimos bautizados nos vamos a quedar parados para no cruzar ese mar rojo. Cuando se nos dice marchen, sigamos adelante. Y sigamos adelante, mis hermanos. Nuestra marcha está aquí. Nuestra decisión sigue en las tablas de nuestro corazón, no solo en las tablas de piedra que están en el lugar santísimo, porque muchas veces como no las vemos, no creemos. Y cuando tenemos miedo es porque no vemos y no creemos, no tenemos fe. Si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, no vamos a tener miedo y vamos a marchar hacia donde la palabra nos oriente. Que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos en oración, mas no de la presencia del Señor. Amado Dios, que tu presencia santa esté siempre con nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre sobre la faz de la tierra. Como pecadores te pedimos el perdón de nuestros pecados, que nos guardes y que nos enseñes a obedecer. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén.